todos a leer la Sagrada. Sabemos que su palabra es fiel, sabemos que su palabra es verdadera. Gloria al nombre del Señor. San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Leeremos desde el 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aleluya. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Palabra y promesa de Dios. La palabra del Señor nos narra en esta parte de la historia bíblica acerca de esos momentos en los cuales se acercaba esa hora tan importante y trascendental, la hora de que Cristo tenía que ser crucificado. Y vinieron, dice a él, griegos, vinieron de otros lugares, porque querían conocerle. Sabemos que su fama se había extendido en gran manera. Aleluya. Y vinieron y le dijeron a Jesús que querían conocer de él, saber quién era él, conocerlo personalmente. Y Jesús viene y le responde ante ese interés de conocerle. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Le respondió el Señor estas palabras. Pero si muere, aleluya, queda solo. Si no muere, quedará solo. Mas si muere, ¿qué sucederá? Llevará fruto en abundancia. A su nombre sea la gloria. Hablaremos esta mañana de el gran comienzo de una cosecha. ¿Por dónde comienza la cosecha? Comienza por la semilla. Amén. Por allí es que comienza la cosecha. No puede haber cosecha sin semilla. Puede haber un buen sembrador, puede haber un buen terreno, pero si no hay semilla, no se llega y no se hace nada. Hablaremos entonces del gran comienzo de la cosecha, hablando y refiriéndonos a la semilla. Nosotros sabemos que, mire, para el comienzo o la continuación de la vida humana, ¿qué se necesita? Se necesita que un hombre y una mujer den sus células, ¿amén? Se unan sus células, la masculina y la femenina. Pero esas células, ¿cómo deben de estar? Deben estar vivas o muertas. Deben de estar vivas. Amén. Se unen esas dos células vivas y ¿qué sucede? Un engendramiento, una concepción y viene una nueva vida. Gran parte, casi en todo lo que es el reino animal, es lo mismo. Amén. Se unen dos células vivas para surgir otra vida. Mas el Señor nos coge y nos pone un ejemplo muy raro y particular. Nos pone el ejemplo del grano de trigo. El grano de trigo es diferente en su reproducción que el reino animal. Hablando del grano de trigo en particular, no de todo lo que es vegetal, solo del grano de trigo o de los granos. Dice que para que el grano de trigo pueda dar fruto
y que pueda haber una gran cosecha, ¿qué se necesita? Que ese grano caiga en la tierra, penetre la tierra y que se muera. Y después de muerto, comienza a surgir vida y a surgir una plantita que después va formándose el tallo, las hojas, flores, y cuando nos damos cuenta hay fruto. Demos una alabanza a nuestro Padre Celestial. Esa semilla de grano al caer en la tierra experimenta oscuridad, experimenta soledad, experimenta, aleluya, silencio allá debajo de la tierra. Silencio, oscuridad y soledad. Pero todo eso, ¿qué es? Permitir que la semilla muera y allí más bien surge la vida. Ese es el ambiente para que el grano de trigo dé fruto. Ahora el Señor viene, aleluya, y toma de este mismo ejemplo y dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Él se pone en la misma situación, en la misma posición del grano de trigo. Es necesario que yo muera, porque si Cristo no moría, no había salvación, no había vida eterna, no había liberación, redención, paz, gozo en nuestras vidas. Demos una alabanza a nuestro Padre Celestial. Por eso, aleluya, es tan importante que la semilla tenga que morir. La semilla tenga que morir. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino sí a desarrollar un hermoso ministerio de milagros, de prodigios, de sanidades. Pero el propósito principal de que Dios se manifestó en carne, en el cuerpo de Jesucristo, el propósito principal no fueron solamente los milagros, no fueron solamente las sanidades y las resurrecciones de los muertos. El propósito de Jesucristo de nacer fue morir. Amén. Por eso que incluso en la iglesia le damos tanto énfasis más a la muerte de Cristo. No que el nacimiento de Cristo no tenga valor, tiene valor. Amén. Porque también fue un acto milagroso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fue un acto milagroso. Pero si nos vamos a los objetivos principales de Dios manifestarse en carne, Él se manifestó en carne con el propósito de que ese cuerpo muera. Es entonces necesaria la muerte para llevar esos frutos. Aleluya. Esa cosecha tan anhelada. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros hablamos de semilla, estamos hablando de dos aspectos. Amén. De Cristo y dos aspectos. Por una parte, la semilla nos refiere a la palabra de Dios. Dice que esta es la buena semilla. Esta palabra cuando se siembra, hermanos, dará fruto en un año, podrá dar en un mes, podrá dar en 5 años. Pero algo que sí tenemos seguro es que esta semilla es buena. ¿Cuántos lo creen? El terreno podrá ser de espinas, el terreno puede ser junto al camino, el terreno puede ser de piedras, pero la semilla es buena. A su nombre sea la gloria. Esta semilla es la palabra de Dios. Pero también Jesucristo es comparado como la buena semilla. Podríamos nosotros decir entonces, ¿cuál es la buena semilla? Es Cristo, es la palabra. Sabemos que es lo mismo. Porque Jesucristo, ¿quién es? Es la palabra hecha carne. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Él se manifestó en carne. Y en esa manifestación de carne, aleluya, vino a dar su vida y a morir. Ahora, la Biblia nos habla que la muerte de Cristo dio frutos. Amén. ¿Cuándo da ese fruto?
Ese fruto da en el momento de morir y lo da en el momento de resucitar. Obviamente era necesario que Cristo muera para que resucite también. Amén. Y al resucitar, ¿qué iba a pasar? Iba a vencer el enemigo o uno de los enemigos más grandes del hombre, que es la muerte. Amén. La muerte. Entonces Jesucristo murió y era necesario que muera porque después de la muerte vendría la resurrección. Como el grano de trigo cae en la tierra, muere. Aleluya. Pero después, cuando usted menos se da cuenta, se levanta, comienza a salir. Y si alguna vez usted ha sembrado alguna plantita, o incluso ni siquiera la ha sembrado a posta, amén, no la ha sembrado a voluntad propia, pero de pronto en algún momento usted estuvo comiendo sandía, lo pongo como por ejemplo, y de pronto no se dio cuenta y botó por ahí una pepita en el patio, y pasaron días y usted ni se dio cuenta, cuando resulta que comenzó a salir una hojita por allí y comenzó a crecer y comenzó a crecer. ¿Cómo se dio? Yo no lo sé. Usted no lo sabe, pero surgió de un grano muerto, surgió ahora vida. Porque maravillosa es la palabra de Dios, cómo Dios nos hace entender lo que Él vino a hacer a esta tierra. En una manera que no se podía explicar. Fue muerto allá en la cruz del Calvario, expiró, incluso lo fueron a quebrar los huesos para que muera más rápido, pero cuando llegaron se encontraron que ya estaba muerto, porque de que Cristo murió, Cristo murió. ¿Cuántos creen esto? Cristo murió. Hay filosofías que por allí se levantan que Cristo no murió, que lo bajaron de la cruz a escondida a los discípulos y pusieron a otro. Y Cristo se escapó y se lo llevaron a no sé dónde. Después estuvo por Europa. Teorías, cosas humanas contrarias a la palabra de Dios. Pero la iglesia del Señor cree que Cristo sí murió. Porque Él lo dijo, que Él tenía que morir. Amén. A su nombre sea la gloria. Y muerto es sepultado. Y después de sepultado, en una manera inesperada, dice que las mujeres llegaron a la tumba. Y cuando llegaron a la tumba, se encontraron que la tumba estaba abierta. Al principio se asustaron. ¿Dónde han puesto al maestro? Dígame dónde está él. Hasta que aparecen allí dos ángeles y le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Desde ese momento comienza la primicia de la cosecha. Él es el primer fruto de la tierra. Él es el primero en todo, el primogénito de entre los muertos. A su nombre sea la gloria. Por eso en nuestra vida, en toda la supremacía la debe de tener Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Cuando Él resucita, el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42, nos habla de frutos que se dieron, amén, y que se darán con respecto a la muerte y la resurrección. ¿Por qué tenía que morir la semilla? ¿Por qué tenía que morir? Porque iba a dar fruto. Si no moría, no daba fruto. Y dice en Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Allí nos está hablando principalmente de lo que pasó con el cuerpo de Jesucristo, pero también nos va haciendo una relación de lo que pasa con el cristiano, porque nuestra vida, similar a la de Cristo, tiene que pasar por el proceso de la semilla.
A su nombre sea la gloria. Nuestra vida cristiana tiene que pasar también por el proceso de la semilla. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros también tenemos que morir. Porque si no, no habrá fruto. No habrá fruto. Miremos entonces esos frutos que da la semilla que muere. Mirémoslos cómo lo da en Cristo y cómo se da en el cristiano. En primer lugar dice, se siembra corrupción. Amén. ¿Y qué se cosecha? Incorrupción. Y cuando nosotros pensamos esto y nos vamos al cuerpo de Cristo, ¿qué podemos ver nosotros? Que el cuerpo de Cristo, ¿cómo fue sepultado? ¿Ah? ¿Cómo entró en la tumba? Entró un cuerpo herido, golpeado, maltratado, enllagado. Amén. Un cuerpo en el cual podríamos decir no había dónde poner un dedo y que esté sano. Todo ese cuerpo allí corrompido por los golpes, entendiéndose que estamos hablando de la corrupción del cuerpo, porque Jesucristo en su esencia, como Dios, Él es santo. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué sucede cuando se levanta de ese cuerpo, de esa tumba, perdón? Él se levanta con un cuerpo, aparentemente el mismo cuerpo, pero ya no un cuerpo con corrupción. Solo tenía las marcas de los clavos, las marcas de la herida en su costado. Pero él, aleluya, se levantó ahora con un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que ya no daba a la contaminación. Y qué maravilla es, aleluya, cuando esto también se da en el cristiano. Nosotros, humanamente, esta carne de aquí, eso no es corruptible. Se corrompe lo mínimo, la mínima bacteria. Y hoy día que tenemos este virus que ni se lo ve siquiera, ni se lo ve. ¿Y cómo corrompe el cuerpo humano? Este virus, ¿cómo corrompe los pulmones? ¿Cómo va corrompiendo? Este cuerpo se corrompe de la nada. Pero el Señor Jesucristo nos dice que si nosotros morimos para el mundo y que si nosotros le damos nuestra vida a Él, que si nosotros andamos en pureza, en santidad, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, este cuerpo de corrupción será transformado en un cuerpo incorruptible de gloria. Alabanza sea nuestro Padre Celestial. A veces hay gente que, algunos en serio, otros en broma. ¿Y qué vamos a estar haciendo allá en los cielos? ¿Ah? Y allá en los cielos será que ¿cómo me voy a bañar? ¿Qué iré a comer? ¿Y qué será lo que no sé cuánto? Y lo de allá. Y estar todo el tiempo de pie, me cansaré. O estaremos sentados. ¿Cómo estaremos? Cosas que en parte ya no nos competen. Porque son cosas que Dios las tiene preparadas. Ojos que nadie, cosas que ojos no han visto. Cosas que no han subido a la mente, al corazón del hombre. Son las que tiene nuestro Padre preparadas para nosotros. Aleluya, aleluya. Este cuerpo corruptible necesita descansar, necesita dormir, necesita una pastilla, necesita un remedio. Pero cuando Cristo venga, nosotros, aleluya, su cosecha será levantada a los cielos en gloria y estaremos con Él, ya no en este cuerpo que de la nada le duele. Estaremos en un cuerpo incorruptible. ¿Será que a alguien le alegra esa noticia? Aleluya, alégrate porque Cristo viene pronto. ¿Qué más vemos nosotros entre el fruto? Aleluya, de la semilla que muere. Se siembra en deshonra. Amén. Se siembra en deshonra, pero se cosecha. Aleluya, y se resucita en gloria.
Eso no fue lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo llegó a ser la vergüenza de los judíos. La vergüenza. Blasfemo. Te has ido contra la ley. Lo veían mal. Dios tenga misericordia de ti. Sálvate a ti mismo. Era la vergüenza. La vergüenza porque el que moría en la cruz eran los peores malhechores. Eran la gente de la peor calaña. Los que morían en una cruz. Qué deshonra, qué vergüenza estar colgado en una cruz. Qué vergüenza que estar cargando una cruz en medio de la gente y que vayan insultando y que los que van viendo lo van pensando, ¿qué habrá hecho? ¿Qué cosas habrá robado? ¿A quién le habrá pegado? ¿Qué habrá blasfemado? ¿Cuántas cosas malas hizo? ¡Qué vergüenza, qué deshonra! Oh, pero nosotros sabemos que eso que puede llamársele deshonra fue todo con un motivo de darnos a ti y a mí el honor, la gloria, la pleitesía de ser llamados hijos de Dios. Y así llegó a la cruz. En la cruz la seguían molestando, lo seguían injuriando. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sálvate a ti mismo. ¿Quieres agua? Toma vinagre. Hasta que murió. Y en ese cuerpo de deshonra fue sepultado. Pero cuando resucita, no resucita en deshonra. Dice la Biblia, se siembra en deshonra, pero resucita en gloria con poder. Él resucitó en un cuerpo glorioso. Ya no ese cuerpo de vergüenza. Amén. No, ahora en un cuerpo glorioso. Y cuando iba al Calvario, lo injuriaban, se burlaban, lo menospreciaban. Pero cuando se levanta de la tumba, yo no veo que la gente le esté injuriando. Yo no veo que la gente lo esté señalando. Yo lo que veo es a unas mujeres que cuando lo encuentran resucitado, se postran a sus pies y le alaban y le adoran. Le dan la gloria y la honra y la alabanza. Amado hermano, en esta mañana yo te pregunto, ¿cómo lo tienes tú aquí a Dios? ¿Cómo lo tienes tú aquí a Jesucristo en esta mañana? ¿Lo tienes antes de la tumba o le tienes después de la tumba? Quien lo tenga antes de la tumba, será bueno que se arrepienta, porque lo está injuriando de pronto o menospreciando. Pero el que lo tiene después de la tumba, vivo, ¿qué toca hacerle entonces? Darle gloria, darle alabanza. Cristo vive, Cristo resucitó de entre los muertos. A su nombre sea la gloria. Se levantó glorioso, se levantó resplandeciente. En Isaías dice que antes de la tumba fue menospreciado, sin hermosura lo veremos, sin hermosura. Oh, pero después dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Que su nombre sea la gloria. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué sucede en la vida del cristiano? En el cristiano, eso es lo que sucede cuando llegamos al evangelio y a la salvación. El Señor hace una transformación cuando morimos. Cuando morimos. Una parte cuando estamos hablando cuando morimos al pecado. Y hace ese traspaso de vergüenza o de deshonra a gloria. De deshonra a brillo. Cuando llegamos al evangelio, antes del bautismo, antes de llegar a Jesucristo, nuestra vida era una vida de deshonra. Era una vida de pecado. Nos señalaban. Si éramos honrados por una parte, pero por otra parte éramos de pronto adúlteros. De pronto no era adúltero por una parte, pero por otra parte era fornicario. No era fornicario, pero por otra parte era adicto a algún vicio. No era adicto a algún vicio, pero por otra parte era una persona que tenía una ira, una cólera que le hacía daño a todo mundo.
Si no teníamos lo uno, teníamos lo otro. Éramos una vergüenza. Aleluya. Y cuántas veces el pecado nos hizo avergonzar a nosotros mismos. Oh, pero cuando morimos para el pecado, cuando morimos y somos sepultados juntamente con Cristo, nos levantamos a una vida de gloria. Y esa es la vida que ahora tenemos que llevar. Vida de gloria en Cristo Jesús. Ahora el Señor nos dice, ¿vosotros sois la vergüenza? No. ¿Qué nos dice el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No somos la vergüenza del Evangelio. No debemos ser la vergüenza de Cristo. Ahora nosotros somos su corona y su gloria. Alabanza a nuestro Padre Celestial. Otro aspecto en el cual se logra el fruto cuando la semilla muere. De la debilidad al poder. Se dice, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y eso si hablamos nosotros de Cristo, aleluya. Su cuerpo humanamente era débil. Era débil. Incluso cuando estuvo cargando la cruz, ¿qué sucedió? Llegó un momento en que ya no pudo más. Y le pusieron aquí en la José de Arimatea que le ayude a cargar la cruz, porque él humanamente era como todo hombre. Amén. Porque él también se apropió de carne y sangre como nosotros. Amén. Humanamente, en su debilidad tuvo sed, en su debilidad se cansó, en su debilidad se sintió desamparado. Porque así es nuestra humanidad. Hay momentos en que nos lleva a una debilidad. Amén. Pero así no lo vemos a Jesús después de la tumba. Se sembró en debilidad, pero resucita en poder. Cuando Él se levanta de la tumba, Él se levanta con poder. No que no lo tenía antes, sino que una vez más se comprueba el poder de Dios. Porque cuando Él se levanta de la tumba, no lo levantó el poder de otro. Nadie fue a la tumba como Jesús fue a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, levántate, y le dio la orden. A Jesús nadie le fue a dar la orden que se levante. Él dijo, yo por mí mismo pongo la vida. Y yo por mí mismo la quito. Y yo por mí mismo la vuelvo a poner. Porque Él es la esencia de la vida. Él es el creador de la vida. Por eso no vemos a Jesucristo levantándose de la tumba débil. ¿Ah? No, ahora usted lo mira, aleluya, con poder, como siempre, poderoso, venciendo al diablo, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Y ese poder viene y se lo da a la iglesia. Y antes de partir a los cielos, le dice a la iglesia, ustedes también recibirán poder. Y con ese poder ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso que en la vida del cristiano sucede también ese proceso. Cuando morimos para el pecado, pasamos de la debilidad al poder. Porque nadie puede negar que esta debilidad, esta humanidad es débil. Esta humanidad es débil. No se haga usted el cristiano Superman. No se haga el cristiano invencible. Pero reconozcamos, esta humanidad es débil. Esto es débil. ¿Cuántas veces nos podemos sentir grandes, fuertes, contentos, emocionados? Y de pronto, una mínima llamada, ya estamos con las manos abajo. ¿Ah? Un mínimo pensamiento, ya estamos con las manos abajo. Esta humanidad es así. Esta carne es débil. No, pero cuando esta carne las crucificamos juntamente con Cristo, actúa en nosotros ya no esta humanidad, sino actúa un poder que es sobrenatural. Y es donde se cumple lo que dice, diga el débil, diga el débil, diga el débil, fuerte soy.
No por esta humanidad, no. Fuerte soy por el poder de Jesucristo. Porque si fuera por nuestra humanidad, hace rato hubiéramos arrojado la toalla. Hace rato hubiéramos vuelto atrás. Hace rato anduviéramos tristes, lamentándonos, quejándonos. Y ni siquiera aquí estuviéramos. Si nosotros nos fijáramos en esta humanidad débil, hace rato hubiéramos fracasado y hubiéramos vuelto a la senda del pecado. Pero si hoy estamos aquí, es porque aunque en nuestra humanidad haya debilidad, dentro de nosotros hay un poder sobrenatural. Hay un poder que nos levanta. Hay un poder que nos da fuerza. Y a veces, cuando más débiles nos sentimos, es cuando más se aparece el poder grande de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante morir. Porque se muere en debilidad y se resucita en poder. Se muere, aleluya, el cuerpo animal y se resucita en un cuerpo espiritual. Aleluya. Hermanos, de un cuerpo. Aleluya. Ese cuerpo animal, ese cuerpo humano. Entre las cosas más seguras que tiene el ser humano, ¿cuál es entre las cosas más seguras que tiene el ser humano que le van a pasar? La muerte. ¿De aquí a un año? ¿De aquí a 20? ¿De aquí a 50? No sé si alguno está aquí, ¿de aquí a 100? No lo sé. Pero lo que es más seguro en esta vida es la muerte. El cuerpo humano, el cuerpo animal, ¿no? El cuerpo humano, lo que le espera es la muerte. Amén. Pero el Señor dice que si hacemos morir esta carne, se resucitará en el cuerpo espiritual. Allí nos habla ya de la vida eterna. Ya no nos está hablando de esta vida física. Porque en esta vida física, que por cierto es muy bonita, ¿sí? Todos los días la arreglamos, la peinamos, usted le pone crema, el otro se pone la antiarruga, el otro se pone lo de aquí, lo de allá, y se trata de poner lo más bien, cuidar su cuerpo. ¿Sí? Dice la Biblia, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, ¿verdad? Y yo creo que esto nos pasa a todos. Amén. Se baña, trata de comer bien, trata de descansar, trata de hacer lo posible por cuidar este cuerpo. ¿Pero cuál es la realidad? Que algún día este cuerpo se acabará, ¿no? Y todas esas 2 horas, 1 hora, media hora que pasa diariamente al espejo, a la final, ¿a dónde van a quedar? En el polvo. Pero así como hay una seguridad de lo que al hombre lo que le espera es la muerte, físicamente, para la iglesia del Señor hay otra seguridad. Es la seguridad que nos espera un cuerpo espiritual. La seguridad que después de esta muerte, después de esta vida, nos espera una esperanza de vida eterna. Tenemos una esperanza que nos vamos con Él. Y allá nos vamos con Él. Sea que tengamos 50 arrugas en la cara, sea que seamos guapos, seamos feos, sea del color que seamos, pero si le somos fieles a Él, la muerte espiritual no nos tocará y tendremos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Y hermanos, cada día y sobre todo en este tiempo, comenzando desde hace 2 años atrás, yo creo que será, no sé si exagero, el 80 o el 90% de la humanidad le habrá pasado por la mente. Y si este virus me toca a mí y me mata, y si yo me muero, yo creo que se le habrá pasado a la mayoría de personas. En su momento se puede pensar, ¿y si yo me muero? ¿Y si me muero? ¿Por qué?
Porque la muerte provoca temor. La muerte provoca miedo. Y aún nosotros siendo cristianos no podemos negar que en su momento nos viene ese temor de lo que venga la muerte el día de mañana. Oh, pero allí viene la importancia y lo maravilloso. Que sobre ese temor, de esa realidad que la muerte puede llegar, hay una promesa más grande. Aleluya, aleluya. El Señor me dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Porque el mismo Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una promesa maravillosa, que es la vida eterna. Este cuerpo animal será sepultado con corrupción. Aleluya, el uno será sepultado porque tuvo un accidente y murió, el otro porque le dio un cáncer y murió, el otro porque le dio simplemente una gripe y murió, el otro le dio COVID y murió. Amén. Y allá se fue ese cuerpo. Pero tenemos una esperanza, que este cuerpo será un día transformado. Habrá, hermanos, si podíamos aún llamarlo así, como una metamorfosis. Aquellos que duermen en Cristo, y cuando Cristo venga, así como la semilla cae en la tierra y allá adentro está muerta, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? No lo sabemos, pero de alguna manera esa semilla comienza a brotar vida. Ese es el milagro que Dios hará cuando venga a levantar su iglesia, y los que hayan muertos en Cristo Jesús de la tumba se levantarán. ¿Cómo pasará eso, Señor? ¿Cómo sucederá? Si así nos admiramos de cómo crece la semilla muerta y produce fruto, imagínese cómo no es de admirar lo que Dios va a hacer con los que mueren en Cristo. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Pero para esto, ¿qué es necesario? Es necesario morir al mundo. ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué no hay cosecha? Porque la semilla no ha muerto. Porque hay algo que no ha muerto en tu vida todavía. Hay algo que no ha muerto en mi vida, en tu vida. Por eso es que a veces nos detenemos y no hay fruto. No hay cosecha. Hermanos, es necesario morir. Aleluya. David había pecado. David había caído con Betsabé. Y de esa relación tuvo un hijo. Pero ¿qué sucedió? Ese hijo enfermó. Y dice la Biblia que David se puso mal. Se puso triste. Porque vino el profeta y le dijo todo el pecado que había cometido. Y todo el mal que le vendría. Y dice que él se fue a llorar, no quiso comer, no quiso música, no quiso nada. Y dice que se fue a meter en ayuno y llora y llora y llora. Porque su hijo, el que había tenido con Betsabé, he aquí, estaba muy enfermo. Y él lloraba y él lloraba. Pero dice un momento en que vinieron los siervos y se enteraron que ese hijo había muerto. Y vienen y le dijeron a David, ¿saben lo que hizo David? Vino y se limpió la cara, se lavó, se quitó el cilicio y se fue. ¿Por qué lo has hecho? Porque ya mi hijo murió. En otras palabras, ya con lo muerto no se puede hacer nada. Yo continúo porque todavía hay algo más que tengo que hacer como el rey de Israel. Amado hermano, es necesario que nosotros lleguemos a un punto en que matemos lo que está estorbando en nuestra vida y digamos, hasta aquí lloro por este pecado, hasta aquí lloro por este fracaso, hasta aquí me lamento por este error, hasta aquí sigo con esta carga, hasta aquí sigo con este temperamento, con este mal, con esta equivocación, hasta aquí. Mátalo este día en el nombre de Jesucristo y levántate, porque hay que dar fruto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Morir.
A veces tenemos que hacer morir hasta la misma incredulidad, porque la incredulidad se apodera muchas veces del cristiano y no le quiere creer a Dios, no le quiere creer a Dios. Aleluya. En este día caiga esa incredulidad, porque Dios te quiere dar muchos frutos. Aleluya, que hay que morir en nosotros. Hay que morir ese temperamento. Hay que morir esa vida iracunda. ¿Qué tiene que morir en tu vida? Tiene que morir un pasado, tiene que morir un recuerdo, tiene que morir un dolor. ¿Qué es lo que tiene que morir en tu vida? Es necesario morir. Si no mueres, no vas a dar fruto. Recuerda lo que pasó con Amalek. Le dijeron que los mate y no los mató a los amalecitas. Amén. Y esos mismos amalecitas fueron los que después vinieron y atacaron otra vez al pueblo de Israel y hubo una destrucción. Pero llegó el momento en que Dios le usó a David y dijo: hasta aquí llegan los amalecitas. Y fue y los eliminó. Y desde ese momento hubo esa victoria sobre los amalecitas. Y el pueblo de Israel siguió en pie. ¿Qué es lo que hay que matar en mi vida, Señor? ¿Qué debo yo morir, Padre Celestial? ¿Qué es lo que debo de arrancar ya? Señor, deja que esta semilla muera. Haz morir lo terrenal. Haz morir esas pasiones desordenadas. Haz morir esos pensamientos absurdos. Haz morir el pecado. Aleluya. Si no, no va a haber fruto. Si no, no va a haber cosecha. La cosecha comenzó desde que Cristo murió y resucitó. Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera pasado nada. Pero la cosecha comenzó porque Cristo murió y resucitó una nueva vida.